Ahora, ¿cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmací, desde La Voz de América en Washington, para El Sol de la Tarde. 4 de la tarde. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Bien, Patricia, hay un comunicado de las grandes empresas, ejecutivo de grandes empresas norteamericanas pidiendo al Congreso que apruebe la reforma migratoria y hablan de una solución práctica para la situación de millones de inmigrantes y hacen la referencia de los trabajos que nos gustan a los norteamericanos. Entonces, si son indispensables porque esos trabajos no lo hacen los norteamericanos, entonces vamos a una solución práctica a resolver este problema. Plantean, bueno, las principales, Coca-Cola, Tyson Foods, McDonald's, etcétera. Mira, eso lleva ya un tiempo, prácticamente todos los años vemos el mismo tipo de petición por parte de empresas importantes aquí en Estados Unidos, pero el problema es que esto es una papa caliente políticamente hablando. Vemos que tiraron una encuesta, o por lo menos la publicaron en el día de hoy, que 6 de cada 10 estadounidenses se mantienen a favor de la naturalización, no estamos hablando de ciudadanía, para estos inmigrantes no autorizados, ¿no? Pero 1 de cada 4 lo ve esta reforma migratoria como la prioridad más urgente para el presidente Barack Obama y el Congreso, o sea que eso no es muy alto, 1 de cada 4. Es una papa caliente y en un año de elecciones, esto lo hemos hablado antes, un año de elecciones legislativas donde muchos de estos distritos son dominados por republicanos que no necesariamente se benefician de la reforma migratoria porque las personas que viven en estos distritos pues no tienen muchos inmigrantes indocumentados. Entonces es muy difícil ver que esta reforma migratoria ha ido cambiando la percepción en la opinión pública aquí en Estados Unidos enormemente en los últimos 10 años, pero cada vez vamos a lo mismo, y es que se va a hacer muy difícil. Lo que hacen algunos estados es tomarle las riendas y tomar decisiones respecto a esto. Por ejemplo, estados como Maryland o Nueva York que deciden, por ejemplo, que indocumentados puedan ir a las universidades, que pueden pagar como residentes del estado, si pueden probar que viven en Maryland, las universidades hacen de la vista gorda de que, sabiendo que son indocumentados, los dejan ir a la universidad y que paguen como residentes, que es mucho menor que si pagaran como extranjeros, que son legalmente, ¿no? Entonces es muy difícil, es un tema que políticamente hablando cada vez siempre tiene muchas capas y políticamente hablando, a menos que se decidan los republicanos que les conviene en un año de elecciones, esto no lo van a aprobar. A propósito de inmigrantes indocumentados, para darle continuidad a ese mismo aspecto del tema planteado por Patricia, ¿qué pasaría con los 5 integrantes del Ballet Nacional de Cuba que en Puerto Rico abandonaron la compañía y pidieron el asilo? ¿Esos ciudadanos cubanos pueden ser aceptados en territorio de Estados Unidos? ¿Qué tan complejo es el proceso para aceptarlo? Mira, pues hay una ley que se pasó aquí en Estados Unidos, ¿no? Que le dicen el pie seco, pie mojado, y básicamente es que si está en tierra, en suelo estadounidense, como lo es Puerto Rico, ¿no? Pues pueden solicitar asilo político o quedarse en Estados Unidos y prácticamente son aprobados automáticamente. Si, por ejemplo, en el estrecho de la Florida, que pasó el otro día con los balseros que vinieron en windsurf, ¿no? En tabla de vela, y fueron 3, y uno de ellos, infelizmente, pues estaba en el agua, moribundo, y lo encontraron los pescadores, pues él fue repatriado. Los otros llegaron a tierra y se han quedado en Estados Unidos. Así que estos bailarines, especialmente que fue en Puerto Rico, algunos ya están en Miami, nos ha dicho claramente la cantidad de cubanos que
que se quedaron, ¿no? De este lado, pues prácticamente ninguno va a ser repatriado bajo esa ley, y es que están ya en territorio estadounidense. Patricia, ¿ha habido alguna reacción en Washington al anuncio que hace el presidente Juan Manuel Santos desde Colombia de que junto a las FARC también se han hecho acercamientos desde enero con el Ejército de Liberación Nacional ELN para posibles diálogos de paz? Hasta ahora yo no he visto ninguna reacción de Estados Unidos por el momento respecto a esto, pero en definitiva Estados Unidos apoya las conversaciones con las FARC que están ocurriendo en La Habana, y seguramente que van a apoyar estas conversaciones ¿no? con el Ejército de Liberación Nacional. Desde el punto de vista político, para Juan Manuel Santos, pues es un golpe magistral en estos momentos y en esta contienda electoral en la segunda vuelta, que anuncie esto y que ya estén bastante adelantadas estas conversaciones. Sí, hay que recordar que algo ha quedado de la Guerra Fría. Uno siempre, Patricia, le llamó la atención que un dominicano llega a la costa estadounidense y es un ilegal que ha faltado a la ley y es deportado. Si llegaba un cubano en los ardores de la Guerra Fría, y para eso esa ley, pues era un señor que había escapado y era muy bien recibido. Pero esos son coletazos que todavía quedan de la Guerra Fría. Pero te quería preguntar, Patricia, ¿qué se dice, qué iniciativa hay en la sociedad estadounidense y en el poder político estadounidense a partir de estos hechos de violencia? En este caso fue un tiroteo en una escuela de Oregon donde 2 personas perdieron la vida, y en la escuela secundaria Reynolds High School en Toadale, en Oregon. ¿Qué se dice allá? Porque ya esto uno está casi lamentablemente acostumbrándose a que cada 2 por 3 ocurre este tipo de tragedia tan lamentable a nivel de escuela secundaria. ¿Qué se dice? Es un mal endémico esto de la violencia en Estados Unidos, y hay muchos copycats que se copian uno del otro, y ya esto desde que pasó lo de Columbine, y estos 2 chicos también, bueno, se suicidaron luego que mataron como a 13 o 15 estudiantes en un high school aquí en Estados Unidos hace más de 10 años, pues se han ido reproduciendo el mismo tipo de caso, y bueno, van a seguir estos grupos aquí, el NRA, que es el grupo nacional a favor de tener armas, de rifles en Estados Unidos, es sumamente poderoso en este país, y muchos congresistas, legisladores están, pues no decir auspiciados, pero apoyados por el NRA, y prácticamente imposible. Hemos visto en los últimos años cómo esto ha ido incrementando. Hay grupos de madres que han perdido hijos, que han estado en el Congreso de Estados Unidos. El presidente hizo una comisión, no sé si recuerdan, en el mes de diciembre de 2013, liderado por el vicepresidente Joe Biden. Se tomaron unas medidas a nivel ejecutivo para tratar, son medidas paliativas para tratar de alguna manera de controlar este mal endémico en Estados Unidos, que es la violencia, pero no tan solo por problemas mentales, que se ha ligado mucho, pero también por el acceso que hay a las armas aquí en este país tan fácil. Eso es así. Patricia, muchísimas gracias. Patricia Dalmasi desde Washington.